Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de... ¿Se acuerdan de este tema de, lo que pasa cuando llegan las elecciones? Y vos decís, hay más gente que vota que la que vive en los lugares. Es un nivel de un entramado bastante sucio. Esto pasó puntualmente en Aguas Blancas. Hablamos muchas veces con el interventor. El interventor nos dijo, ¿no?, que habían comenzado porque había calles sin nombre. Entonces, ¿dónde vive Enzo? En la calle sin nombre. ¿Dónde vive Carla? En la casa de la calle sin nombre. ¿Dónde vive Ro? En la calle sin nombre. ¿Dónde vive Samanto? En la calle sin nombre. ¿Dónde vive Play? En la calle sin nombre. ¿Dónde vive Delphi? En la calle... O sea, todos vivían en la calle sin nombre. Faltó Charlie. Y así había gente... No me quedó claro, Carla. ¿Dónde vive Carla? En la calle sin nombre. Todos viven en la calle sin nombre, ¿viste? Y era como, pará, o sea, hay algo raro. Porque claro, empezaban a pasar que había mucha gente viviendo en el mismo lugar... Sí. Pero no residía allí, digamos, o sea, ¿no? Eran como una especie de fantasmas, pero al momento de votar sí. Entonces, ¿qué pasa? Luego de detectar esto en Aguas Blancas, la causa federal se va a Los Toldos ahora, porque hay un nuevo capítulo, es como una temporada. Yo haría un documental de esta cosa. Va en varios lugares. Sí, exactamente, ¿no? En este caso, Virginia Cornejo, que es la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, y el fiscal federal Ricardo Toranzos, para esclarecer la existencia de votantes truchos en un padrón que, al igual que otros municipios de la frontera, bueno, eso también, ¿no?, zona de fronteras, esto siempre remarcamos, presenta inconsistencias. Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba en Aguas Blancas? El padrón de esta localidad cuenta con más de 2.000 inscripciones irregulares. De acuerdo con el censo del 2022, el municipio tiene 3.648 habitantes. Pero escuchá vos cuántas personas iban a votar que estaban habilitadas. 5.736. O sea, un 57% más de las personas que viven allí. O sea, mucha gente que se sumaba a esta calle sin nombre. Entonces, empieza a decir, no, esto no está bien, ¿no? Ahora, el caso federal de Aguas Blancas empieza a ser el motivo de... En Los Toldos, la ampliación de la denuncia se basa en los cuestionamientos de los vecinos, que afirmaron que un equipo móvil del registro civil se instaló en el municipio para realizar trámites. Viste, vos decís, voy al registro civil, bueno, precisamente tienen que ver con este tipo de datos. Esto habría beneficiado a ciudadanos bolivianos que solo vienen a cobrar beneficios, dicen los vecinos, y a llenar las urnas de votos rentados, o sea, les pagan por votar. Bueno, no estaríamos descubriendo nada nuevo al decir esto, pero sí al tener consistencias o pruebas en el marco de una investigación. ¿Qué hicieron los vecinos? Entregaron listas con nombre y apellido de los ciudadanos que afirman figuran en el padrón sin tener una residencia real, efectiva, diaria ahí en Los Toldos. Mientras el padrón electoral de Salta Capital creció un 28,1% entre 2009 y 2023, el de Los Toldos, o sea, Capital, un 28,1%. Los Toldos aumentó un 65% en el mismo periodo, alcanzando un total de 2.149 electores en 2023. Y abismal el crecimiento de Los Toldos, ¿no? De repente, no sé, boludo. La nueva capital, boludo, claro. Claro, obvia llama la atención esos números tan dispares entre unos y otros. Ahora, obviamente, la idea es establecer responsabilidades de quienes facilitaron la adulteración de los datos y, obviamente, un fraude al Estado. Repito, hace 14 años que existen denuncias de vecinos que hablan de domicilios falsos, la entrega de DNI. Ya en 2013, este otro dato, vecinos de Los Toldos habían denunciado que cerca de 300 electores que habían cruzado desde Bolivia sufragaron en las primarias de ese año con residencias falseadas. ¿Todos vivían en dónde? Las calles sin nombre. Las calles sin nombre. Una de las principales causas de estas irregularidades se remonta al 3 de marzo de 2011, cuando el gobierno nacional prorrogó una amnistía que facilitó la inscripción también de nacimientos y la obtención de DNI argentinos para personas mayores que se identificaran como miembros de comunidades originarias, con el aval de tan solo 2 testigos y caciques. Esta medida se prestó un aluvión de registros y obviamente con reglamentación provincial y entregas de documentos fraudulentos. O sea, agarraron esa vez y dijeron, 2 testigos, un cacique, listo, yo entro.
Y así entraron varios dentro del padrón electoral sin necesariamente residir aquí. Entonces, pasamos de Aguas Blancas, como el primer capítulo de esta novela, a el caso de los toldos. Si se quiere, la nueva capital, te diré, con un crecimiento abismal de más del 65% hasta el 2023 de votantes. Gente que dice que va a votar, pero no vive allí. Vive en la calle sin nombre, como muchos otros que cruzan la frontera solamente para hacer eso. Y todavía más grave, como muchos otros se aprovechan de esto pagando votantes truchos solamente en miras a obtener los resultados que necesitan, ¿no? Siempre para estas épocas, o sobre todo las semanas posteriores a las elecciones, se empiezan a viralizar los posteos de mi papá falleció hace 10 años y ayer cuando fui a la mesa mi papá había votado. Mi abuela falleció el año pasado y hoy fui y votó. O mi primo emigró hace tantos años y hoy fui y había votado. Votantes truchos. Y después hay que ver en qué quedan esos casos también, digamos. Sí, no sé. Porque A mí, son me solo, da la impresión de que... De que nada, si no, no seguiría pasando. Exacto. Exactamente. Bueno, nada, así estamos, y ahora vamos a ver a dónde llega esta, qué otros detalles se puedan conocer de esta causa que, repito, motivada por los mismos vecinos que dicen, nosotros tenemos el nombre y el apellido de fulano, fulano y fulano que entraron acá, viven en la calle sin nombre, sabemos quiénes son, cruzan la frontera y se aprovecharon además de y no sé hasta qué punto solamente te aprovechas, sino quién te lo facilita, un móvil de registro civil fomentando este tipo de incongruencias, ¿no? Y malas conductas que básicamente hacen un fraude al Estado y a todos, ¿no? Es una toma de pelo. Así estamos. Cambiamos de tema y vamos para otro lado.